corazón. Tras la batalla contra Atofe, nuestro héroe, Rudius, al regresar a casa, se dispuso a llevar la cuenta de los sucesos en un diario que improvisó con magia. El tenso y prolongado viaje y la lucha le pasaron factura, porque no tardó en desplomarse en su oficina sobre las páginas al cabo de un rato escribiendo. Su cuerpo, liviano, era elevado y envuelto en una luz incandescente. Una sensación familiar era despertada en él. Hitogami, en efecto, lo había invocado en sus sueños una vez más. Rudius odiaba esto con todo su ser. El verse confinado nuevamente en un avatar que representaba todo aquello que él había jurado destruir. Tras bajar la mirada, se topó con una panza que bloqueaba su campo de visión e impedía que lograse ver sus pies. Ya no le cabía duda alguna, estaba nuevamente en su cuerpo, el cuerpo antiguo, el de aquel que no era Rudius. Y Hitogami quería algo de él, otra maldita vez. Tras un breve intercambio con el autoproclamado dios humano, este le demandó a Rudius que bajara al sótano a comprobar que todo estuviese en orden. Esto desconcertó a nuestro héroe, pero por primera vez decidió dejar las interrogantes, bajar la guardia y simplemente confiar con aquel ser supuestamente divino que en más de una ocasión ya le había prestado su ayuda. Ni bien despertó, se limpió la baba que le chorreaba en un fino hilo desde la comisura de su boca y se encaminó a la puerta de su oficina que daba al pasillo de su casa. Su destino era obvio, el sótano. Sin embargo, tras apoyar su mano en el pestillo, una descarga eléctrica recorrió su espalda y el sentimiento de estar acompañado se elevó desde lo más profundo de sus adentros. Pero, ¿cómo podía ser posible? En esa habitación solo estaba él, y en una curiosa broma del destino tenía razón. Parcialmente, sin embargo, porque al darse la vuelta, allí, en el fondo de la habitación, sentado sobre una silla en la que minutos antes se encontraba Rudius, él, sentado, yacía un hombre viejo, de hombros cansados y mirada apagada, y, curiosamente, de manera lúgubre, le recordaba a alguien. Sé que no tiene sentido, no te alarmes, pero vengo del futuro. Tú vienes del futuro, Rudius Greyrat. Como un puñal, la revelación atravesó el corazón de Rudius. El sujeto allí sentado ciertamente se le parecía, aunque lucía más bien como una versión derrotada por la vida y con una carga pesada, lúgubre, sombrío, viejo y arrugado, casi moribundo. Tras un breve diálogo entre ambos, interrumpido casualmente por los jadeos del viajero del futuro, su mensaje se hizo claro. Hitogami es un traidor y por su culpa Roxy morirá petrificada por una extraña maldición que porta un ratón con colmillos diamantinos, colmillos púrpuras que actualmente se halla en nuestro sótano. Tras expresar tan atroz mensaje, el anciano Rudius golpeó la mesa dejando escapar un chispazo relampagueante, refulgente de ira que iluminó la habitación con remordimiento. Rudius, helado, decidió sacar sus propias conclusiones mientras cremaba al anciano. Resulta que el viaje al pasado estaba incompleto y sus órganos internos no llegaron con él. Allí, en su tórax, donde se supone que tendría que tener dichos órganos, no había nada, ni pulmones, ni corazón, ni intestino,
Nada en absoluto, simplemente una carcasa vacía. Esto supuso que cargarlo hasta el patio trasero de la casa en la noche, como una sabandija, no fue para nada difícil, puesto que su peso era la mitad del que debería haber tenido, dada su condición de viajero fallido. Tras quemarlo, Rudius colocó sus cenizas en un jarrón e inmediatamente vomitó allí en el jardín. Jamás olvidaría la experiencia de oler su carne quemándose, la suya propia. Con ello honró los esfuerzos de su afligido yo del futuro, pero quedaba una última cosa que hacer: leer el diario que el anciano le dejó, y jamás se hubiera imaginado en sus pesadillas más inenarrables las atrocidades que su yo del futuro tuvo que experimentar. El diario narraba la historia de un Rudius impactado por la tragedia. Roxy se enfermó, la magia de detoxificación no funcionaba y la mordedura del ratón provocó que lentamente su agonía se extendiera por todo el cuerpo, siendo petrificada de manera progresiva. La única cura era la magia de detoxificación de nivel Dios, y solo se hallaba en un pergamino oculto en las entrañas de la iglesia de Milis. Sin demora y acompañado de su mejor amigo Sanova y Clifu, Rudius se escabulló en la iglesia bajo el manto de la noche y a falta de tiempo robó el pergamino. Sin embargo, esto les hizo enemigo público número 1 de Milis, y en la huida Clifu fue atacado con un veneno y sufrió una muerte atroz, agónica, y tuvo que ser dejado atrás. Todo ello sería en vano, porque al momento de llegar a Ranoa, Roxy ya había muerto. Era demasiado tarde. Clifu había muerto para nada, y Elinalais, esposa de Clifu, mejor amigo de Rudius, entre llantos abofeteó a nuestro héroe y desapareció sin dejar rastro. Mas nunca se sabría algo de la elfa rubia en lo que quedaba de las páginas del retorcido diario del Rudius del futuro. Rudius se sumió en una profunda depresión que terminaría destruyendo a su familia. Los malos tratos hacia su primera esposa, Sylphie, eran cotidianos. Su mujer trataba de alentarlo como podía, pero solo se encontraba con un Rudius violento, cerrado sobre sí mismo, alcohólico y mujeriego, quien frecuentaba bares y forzaba a mujeres con las cuales desquitaba sus impulsos sexuales. Todo esto llegó a un punto de ebullición, de quiebre, y un día Sylphie abandonó a Rudius y decidió ir junto con la princesa Ariel al reino de Asura, a dar un golpe de estado y hacerse con la corona. A su vez, Erisud, quien había retornado del reino de las espadas para brindar su ayuda y acompañar a Rudius, se encontró con uno bastante violento, que le apartó de su camino virulentamente. Ella no dejaría de insistir, persiguiendo a Rudius y peleando con él incontables veces en lo que quedaba de las décadas, pero éste siempre la rechazaba. Al enterarse del golpe de estado, Rudius se apresura al reino de Asura para proteger a Sylphie, lo poco que le queda, pero la escena con la que se topa al llegar terminó de partir su corazón y enterrar todo rastro de su yo anterior. En una plaza, en medio de una muchedumbre, un par de cuerpos yacían colgados. Uno a uno, Rudius fue reposando sus ojos sobre los cadáveres que se encontraban en exhibición, hasta toparse con uno sin un brazo, cubierto de sangre, con el rostro azul y la soga cortándole la piel del cuello. Una mujer que conocía bastante bien se hallaba allí, Sylphie, y a su lado la princesa que corrió un destino bastante similar. Rudius volvió violentamente a la realidad al ver cómo una piedra se precipitaba de manera virulenta hacia el cadáver de Sylphie. Los pueblerinos estaban linchando a pedradas los restos maltrechos de los fallidos revolucionarios. Esto hizo explotar la ira de Rudius, quien conjuró desde la palma de sus manos un infierno de fuego abrasador, calcinando a todos a su paso, masacrando a cientos de personas. Rudius pasaría sus últimos años averiguando cómo matar a Hitogami y vengarse, pero descubrió que los elementos necesarios se perdieron. Debería volver al pasado para poder tener una oportunidad de llegar al lugar donde se encontraba Hitogami.
Y ahora, irónicamente, a pesar de haberse vuelto extremadamente poderoso y asesinar a grandes figuras, guerreros de diferentes artes, no podía poner un solo dedo sobre Hitogami. Ah, la ironía. La gota que colmó el vaso fue cuando Eris le salvó la vida a Rudius al interponerse entre él y un ataque enemigo sorpresa. La chica siempre lo siguió desde la distancia, cuidando las espaldas de Rudius hasta el mismísimo final del mundo, desde las sombras, y su muestra de amor quedó clara al sacrificarse. Ghislaine miró a Rudius con odio, mientras sostenía el cadáver de Erisu. Todos ahora lo odiaban, todos, solo Aisha y Sanova lo acompañaban a pesar de todo aquello, y fueron descuartizados brutalmente en la mansión de Rudius hace tiempo atrás, en su ausencia, en una de sus cruzadas tratando de buscar información de cómo acceder al lugar en el que se encontraba Hitogami. Incluso Nanahoshi se había suicidado tras no encontrar una forma de volver a su mundo anterior. Ah, la tristeza, el abandono, la miseria, el despojo de Rudius, que cada vez se volvía más y más anciano. A pesar de tener su poderosa armadura y magia, el conocimiento de múltiples batallas, décadas de experiencia de un mago inigualable, nada quedaba por hacer. Pronto la edad lo iba a vencer, mas sin embargo decidió apostarlo todo al borde de la muerte en una última esperanza. Desde el fondo del corazón destrozado del avejentado Rudius, una fuerza motora, tal vez una memoria de Paul, tal vez el viejo amor de Roxy, de Sylphie, de Erisu, puede que de su antiguo yo, de su familia. Algo dentro de sí le impulsó a apostarlo todo en una vieja y extraña magia a medio tejer para volver en el tiempo. Junto con sus desesperadas invenciones y conjeturas, el círculo mágico brillaba frente al cansado y derrotado Rudius. La única luz que le quedaba en un abisal y oscuro mundo que le abandonó estaba frente a sí. Tras ello, dio un paso y se dijo a sí mismo: Sylphie, Roxy, Eris, mi familia, juro que los salvaré. Se adentró al círculo y la luz le envolvió una vez más. El resto es historia.